9:01, cambiamos de tema. En la sala de la Cámara de Diputados ya comenzó la discusión en torno al proyecto de la reforma tributaria. Fue despachado a la Comisión de Hacienda después de un año, ahora está en la sala. Bueno, 2 jornadas, empezó ayer, se decidió analizar la propuesta del gobierno, hoy continúa este trabajo. Queremos hablar sobre la iniciativa, sobre el trámite. Nos acompaña el diputado Daniel Núñez, quien preside la Comisión de Hacienda de la Cámara. ¿Cómo está, diputado? Gusto de saludarlo, gracias por acompañarnos. Buen día. Buenos días, Gonzalo. Aquí, pues, esperando ya la última etapa que nos corresponde ahora a las 10 de la mañana, que es pasar a la votación de esta famosa modernización tributaria que yo he llamado contrarreforma, porque la verdad que en mi opinión no tiene poco moderno y tiene más bien mucho de recomponer ideas del pasado. Ya vamos a hablar de los detalles, Le quiero preguntar por una cuestión más, nada que ver, de contexto. No Solo para saber. Oiga, a las 10 van a empezar el trabajo, ¿no? Con respecto a van a continuar la discusión. En la sala parte a las 10:30. Ya, 10:30. Punto. 10:30, sí. Perdón, antes, ¿por qué no parten antes? Bueno, los comités, la sesión estaba citada a las 10, los comités acordaron partir a las 10:30. Entiendo que hoy día temprano habían algunas comisiones que se iban a desarrollar, sí. O derechamente puede haber sido por el motivo que la sesión terminó anoche a las 22:30. Yo no lo sé específicamente, los comités hicieron el cambio y lo importante es que la votación se haga como corresponde, correctamente. Llama la atención, hablamos de maratónicas jornadas. En varias discusiones pasa lo mismo, De repente incluso cuando hay que discutir el presupuesto, se quedan sin dormir, qué sé yo, en fin. Pero uno se pregunta si toda la gente llega a la pega a las 8 o antes, bueno, 9, ¿por qué en el Congreso parten a las 10:30 recién? Sobre todo cuando están discutiendo una materia tan relevante. Sí, yo, Gonzalo, creo que probablemente esto tenga que ver también con la parte que tiene que hacerse de preparar la votación. Hay una serie de pasos técnicos que hicieron ayer bastante tarde, que son los comparados, los materiales. Pero bueno, la disposición nuestra a trabajar estamos acá temprano. Nosotros como Comisión de Hacienda además sesionamos en forma continua para sacar este proyecto de ley. Así que bueno, lo importante es que trabajemos, que se haga la pega y que los proyectos de ley beneficien al país y no una minoría como hoy día se pretende hacer con este proyecto de reforma tributaria. Pero voy a aprovechar más tarde preguntar de todas maneras por qué el atraso de la media hora en relación a las 10 de la mañana, que era el horario original. Sí, ya, bueno, despejando ese tema más doméstico, pero que me parece relevante igual tocarlo. Es parte de la mecánica, ¿no? También del funcionamiento del Congreso. Vamos al tema que nos convoca, que es la reforma tributaria, diputado. Ayer tuvieron la primera jornada, tuvieron el primer día donde se expusieron los diferentes temas para poder discutirlos en particular. El tema primero fue la integración, el corazón de la reforma tributaria al cual ustedes se oponen. ¿Se siguen oponiendo? ¿Cómo fue esa discusión? ¿En qué quedó el tema de la integración? Bueno, tienes tú toda la razón, Gonzalo. Este es un proyecto muy amplio, pero tiene un corazón que es la reintegración del sistema tributario. Claro, la gente tal vez que nos está escuchando en los hogares o en el trabajo puede decir qué significa reintegración. Y lo que significa en el fondo es que, producto de cambios en el sistema tributario, se le permite a los dueños de las grandes empresas retirar sus utilidades sin pagar impuestos. El cálculo oficial que hace este gobierno, el gobierno de Sebastián Piñera, dice que si se reintegra el sistema tributario se van a dejar de pagar 833 millones de dólares. Según los datos que yo tengo de un estudio del Banco Mundial, gran parte, la mayoría de esos dineros van a ser pagados por 12.000 contribuyentes que son los más ricos de Chile. Señor Mate, Luxi, Angelini, el presidente de la República, empresas extranjeras que tributan en Chile como Walmart. Por lo tanto, tiene un sentido de justicia social, es una necesidad para el país, para estimular la economía, rebajar el impuesto a los súper ricos de Chile. Yo creo que no. Y en esto incluso me baso en las propias opiniones que de un economista muy destacado, que no es de mi color político, Ricardo Frechel Davis, que él nos decía, si usted quiere estimular la economía, lo mejor es que las utilidades queden dentro de la empresa, se puedan reinvertir en la actividad productiva regular que es una empresa. Pero si el dueño de la empresa retira la utilidad, saca el dividendo, como se lo llama, evidentemente eso va a ir a consumo suntuario, tal vez alguna compra de vivienda y no, o terreno, y no va a ir, digamos, a actividad productiva. Por eso es que hemos cuestionado y hemos dicho que este proyecto de reforma tributaria solo va a hacer que crezca la desigualdad social y no va a tener tampoco impacto en materia de crecimiento económico en forma significativa. Diputado Núñez, ¿qué dicen las pymes al respecto? Y las MIPYMES, las pequeñas y medianas empresas, porque yo he escuchado varios dirigentes del sector que son hartos, son hartas pequeñas y medianas empresas y microempresas, generan harto del empleo en Chile y eso sí que es también súper relevante. Y ellos dicen que la integración les va a aliviar
tremendos dolores de cabeza. Les va a facilitar mucho las cosas y están esperando ese cambio. ¿Usted no se abre al menos a que estos sectores accedan a esta situación? Sí, yo me abro, por supuesto, Gonzalo, pero hay que diferenciar. La reintegración no beneficia a las pymes y nosotros estuvimos en encuentros con todas las pymes, incluyendo la Asociación de Emprendedores, que nos dijeron nuestro tema no es la integración. Nuestro tema es un régimen especial tributario para las pequeñas y medianas empresas. No, eso también, pero también hablan de la reintegración. Bueno, está bien, mira, sobre eso podemos discutir. Con las que yo estuve no se planteó, lo que ellas nos pidieron fue el régimen que se creó en el 2014 ampliarlo, es el régimen del 14 ter. Nosotros esa parte la votamos favorablemente, pensamos que se hizo bien el 2014 al darle un régimen tributario especial, un tratamiento preferencial a las pymes. Eso se va a ampliar, pero no hay que confundirse, no hay que dejar engañarse porque también existen en Chile grandes empresas y grandes empresarios que se disfrazan de pyme. Yo solo te quiero recordar que el propio ministro de Hacienda, Felipe Larraín, hace 3 años atrás tenía una pyme, y una pyme que era propiedad de la Universidad Católica. Por lo tanto, que todas las pymes son necesariamente pequeñas no es así, hay grandes que se disfrazan de pyme, y si esas pymes están en el sistema semi-integrado y pagan más impuestos, muy bien que así sea. De todas maneras, acá la esencia y los estudios indican que el 90% de los que se han beneficiado con la rebaja de impuestos por la reintegración son 12.000 grandes contribuyentes. Y esos 12.000 grandes contribuyentes no tienen nada que ver con las pymes y son esos los que yo cuestiono que hoy día se beneficien con esta rebaja impositiva. Sí, dígame. Sí. Yo entiendo el punto y yo creo que queda súper claro cuál es el fondo de la razón de este paredón de algún sector de la oposición de no querer aprobar la integración. Se entiende ya el argumento. Sí. Ahora, en términos de estos grandes contribuyentes que se verían beneficiados, como usted describe, los sectores más millonarios, los capitales más pudientes, los grandes conglomerados por la reintegración, que en el fondo es que se transformen 100% en crédito, ¿verdad? A la hora de pagar el global complementario de sus propietarios. Bueno, personal. Eso es en el fondo, ¿no? Así es. ¿Cuántos de esos sectores de capitales generan empleo, generan inversión, generan trabajo, generan crecimiento? Porque claro, la cosa se puede ver desde dos aristas. Una, el enriquecimiento personal, que sí, claramente claro, eso va a ocurrir, es un hecho. Y el otro aspecto es el crecimiento nacional para el país. Entonces, ¿no habrá que también combinar las dos cosas? Bueno, evidentemente nosotros queremos que haya crecimiento en el país, crecimiento económico, pero queremos que sea un crecimiento con equidad y también con sustentabilidad medioambiental. Por eso es que yo te decía en mi intervención anterior que cuando fuimos a discutir este tema con los economistas, fuimos a un seminario a la Facultad de Economía de la Universidad de Chile y ahí Ricardo French Davis nos decía que a juicio de él, el sistema integrado no es un buen sistema. Él nos decía, esto no favorece la inversión porque cuando un dueño de una empresa retira la utilidad, la destina a otro fin. ¿Siempre es así? ¿Está comprobado que siempre es así? Le estoy preguntando todo esto para entender, yo no quiero aquí defender a ni un sector. No, pero te estoy comentando, o sea, lo que él nos decía... Yo creo como muchos chilenos que la ecuación salga mejor que lo que tenemos y que en definitiva esto se transforme en mejores perspectivas para todos, para la gente, especialmente en términos de pega, Pero por eso, Gonzalo, para terminar el argumento, entonces, cuando tú me dices, yo también quiero que haya más inversión en Chile, pero creo que la manera correcta de que haya más inversión es con el sistema tributario actual que obliga a la empresa, o incentiva que la empresa reinvierta en su actividad económica. Pero eso no está pasando. Es que no está pasando no por culpa del sistema tributario, está pasando por una situación mundial y por otros problemas que tiene la economía chilena. Ahora, yo solo quiero... Sin duda, pero muchos dicen que el esquema actual también está trabando el tema de la inversión. Bueno, yo en eso, Gonzalo, tengo una opinión distinta. El año pasado Chile creció en un rango interesante sobre el 3% y lo hizo con el esquema tributario vigente y eso no fue obstáculo. Ahora, que este año la situación económica se desacelere, evidentemente es por dos motivos. Yo no voy a negar que hay un impacto de la crisis y de la guerra comercial entre China y Estados Unidos, pero también es porque Chile depende en forma extrema de lo que es la inversión minera y la minería enfrenta a limitaciones que no son solo por el precio mundial. Hay terribles conflictos ambientales en todo Chile todo el tiempo y la minería tiene una gran responsabilidad en eso. Entonces yo lo que aspiro a que nosotros, teniendo este beneficio que es tener la minería, también apostemos a diversificar la economía chilena, a invertir en sectores donde el conocimiento, las nuevas tecnologías tengan un valor más relevante. Y ahí es donde creo que también hay una limitación más estructural. Pero eso no se combate con una lógica que es esta famosa teoría de que si los ricos son muy ricos,
y son una especie de multimillonario, esa riqueza en algún minuto chorrea al resto de la población. Lamentablemente esas ideas no son nuevas en Chile, son las ideas que en el año 80 nos instaló la dictadura con los Chicago Boys y que se han mostrado nefastas. Por eso es que tenemos que lograr un equilibrio, y eso es lo que yo aspiro, que haya un equilibrio. Pero hoy día no hay equilibrio, se nos desbalancea para el otro lado, digamos. Es una discusión ideológica, económica, bien entretenida, pero que nos daría para una semana completa. Sin duda, Gonzalo. Porque yo le puedo preguntar, pero está en el trasfondo. A lo mejor el chorreo en algo nos ha mojado a todos. O sea, si comparamos efectivamente las condiciones del Chile de los 80 con el chileno hoy día, claro, sin duda que estamos muy al debe en inmensa cantidad de cuestiones, pero ¿no nos ha chorreado en varios aspectos? Es que yo justamente, Gonzalo, creo que el crecimiento, cuando es con equidad, es lo correcto, y no ha chorreado. ¿Por qué? Y eso fue la polémica que yo tuve ayer con Gabriel Ascenso aquí en la sala de la Cámara de Diputados, donde yo le decía, un gobierno que no fue mi gobierno, que fue el gobierno de Patricio Elwin en el año 90, justamente cuando asume, dice, no podemos creer solo en la teoría del chorreo. El crecimiento no chorrea espontáneamente, por eso los impuestos tienen que ayudar a corregir las desigualdades que crea el crecimiento económico. ¿Y qué hizo Elwin? Fíjate, Elwin le subió los impuestos en forma significativa a las grandes empresas, a todas las empresas. Entonces, cuando hoy día la democracia cristiana nos dice que ella va a votar a favor, una parte, porque otra parte está diciendo otra cosa, a favor de reintegrar el sistema tributario, lo que yo digo, eso no es coherente con esta búsqueda de crecimiento con equidad. Y mi llamado es que la centroizquierda se encuentre en principios. Toda la oposición hoy día estamos unidos, incluyendo una parte de diputados de la democracia cristiana como Raúl Soto, yo escuché a Mario Venegas, José Miguel Ortiz, que dijeron que van a rechazar la integración. Pero hay otro sector que encabeza el presidente del partido, Fuad Chaín, que está alineado con el gobierno. Y yo creo que eso retrocede en principios. No solo los principios que defiende el Partido Comunista, sino que incluso también los de la propia democracia cristiana, que fue lo que hizo el año 90 cuando le sube los impuestos a las grandes empresas. Bueno, igual... eso es un hecho muy cierto el que usted dice. Así fue en el gobierno de Patricio Elwin. Se tomó la medida del alza de impuestos importante porque los impuestos estaban en el piso, estaban súper bajos, se subieron de manera muy relevante, pero también era un contexto completamente distinto. Era otra situación económica, era otro contexto, ¿verdad?, nacional e internacional. Pero en fin, quiero ir a lo de la democracia cristiana porque... El acuerdo entre el gobierno y parte de la democracia cristiana, sobre todo los diputados, permitió que este proyecto de una otra manera avanzara en su discusión. ¿Con qué sensación quedó usted ayer? Porque escuchaba al jefe de bancada de los diputados de la ADC, Gabriel Ascenso, y al final se señala que 12 de 14 de los diputados DC van a aprobar, 10 van a aprobar la reintegración. O sea, con esos votos de la ADC, la reintegración, que es el corazón, debería pasar. Bueno, yo no puedo hipotetizar cómo van a votar los diputados de Demócratas Cristianos. Yo el llamado que hago es a que tratemos de tener una actitud coherente como oposición. Y te lo digo francamente, o sea, a mí me parece impresentable que, por ejemplo, el presidente de la democracia cristiana, Fuad Chaín, el 2014 votó la reforma tributaria que hoy día está vigente. Él votó por la desintegración del sistema, votó por subir los impuestos a estos supermillonarios. ¿Y por qué cree usted entonces que fue el cambio de opinión, de postura? Bueno, yo creo que es algo que racionalmente es inexplicable. Eso tiene que explicarlo la democracia cristiana. Yo creo que aquí hay una apuesta política, a mi juicio, errada. Yo lo llamaba una especie de colusión con la derecha. Ellos creen que por llegar a acuerdos con la derecha en estas materias, el país los va a ver como un sector dialogante, y yo creo que no hay nada más contradictorio que deshacer la propia obra que uno hizo. La democracia cristiana con el voto creó la reforma del 2014, la apoyó, y ahora la está borrando con el codo. Para mí eso es inexplicable, y por eso es que he cuestionado que es una crítica política, no es una descalificación personal a esta postura. Y yo también rescato que en otros temas hemos podido ponernos de acuerdo, hemos avanzado, y creo que en ese sentido también este proyecto de reforma tributaria del gobierno lo hemos recortado en varios aspectos sustantivos, pero lamentablemente lo que es el corazón, yo no pierdo la esperanza que se rechace, y si no se rechaza en la Cámara, bueno, que entonces sí se rechace en el Senado, porque no es una buena política pública para Chile. Yo estoy convencido de eso, creo que hay otras medidas que podemos discutirlas. Nosotros le dijimos al gobierno, estamos ya no a legislar en materia tributaria, no nos cerramos a mejorar la ley, se lo dijimos. No somos gente cerrada que crea que todo es bueno, pero ellos quisieron insistir en forma obsecuente en este camino, y eso los tiene hoy día en este debate ya casi al término. Dígame, Gonzalo. Sí, quiero asociar este tema que estamos hablando con otro que es de carácter mucho más político, que es la situación que tiene incomunicado al gobierno con la oposición, especialmente el Partido Socialista, tras los dichos de la ministra vocera Cecilia Pérez. Bueno, no se ha dejado ingresar a los asesores, ¿verdad? Tampoco a los subsecretarios.
Y lo traigo a colación porque parece que tuvo su efecto práctico esto. Así parece. Y ayer el gobierno tenía la chance de poder incorporar indicaciones redactadas, ¿verdad?, para poder rediscutir temas que no habían logrado incorporar como indicaciones en la Comisión de Hacienda. Y son temas importantes, como acortar los plazos de prescripción para fiscalizar el FUT, fijar el impuesto único del 20% de la venta de acciones particulares, en fin. Pero parece que como no dejaron entrar a los asesores, no pudieron redactar las cosas a tiempo y quedaron sin chance de poner las indicaciones. Así es, Gonzalo, se cometió un chascarro de parte del gobierno, una desprolijidad, pero quiero aclararte algo. Cuando estábamos ahí en la sala, iban a ser ya las 11 de la mañana, yo tomé la palabra al inicio de la sesión y pedí que se ampliara el plazo de las indicaciones. Sí, porque nos dábamos cuenta que... Ustedes pidieron dar más tiempo. Claro, porque nosotros estábamos firmando indicaciones, la oposición para reponer tiene que tener 30 firmas, las indicaciones estábamos firmando y no nos alcanzó el tiempo. Y la derecha, pensando que nos perjudicaba con eso, que al final perjudicar es impedir el debate, dijo no, este es un plazo inamovible, esto es hasta las 11 sí o sí, y resulta que las indicaciones del gobierno llegan con 15, 20 minutos de retraso y quedan fuera. Entonces, acá la señal es, demos el debate democrático en la Cámara, discutamos, aprendamos que en democracia se gana y se pierde por mayoría, pero no impidamos que se puedan expresar ideas a través de una indicación. Sí, claro. Y bueno, para nosotros este hecho tiene una pequeña ventaja porque evidentemente en el trámite de la comisión, que el ministro dice que este proyecto lo revisamos por todos lados, es verdad. Lo hicimos muy prolijo, discutimos mucho, porque hicimos que el gobierno cambiara muchas cosas que estaban muy malas para Chile. Por ejemplo, en materia de paraísos fiscales se flexibilizan normas, sí, hay una serie de cosas que facilitan la elusión tributaria y eso lo tratamos de limitar. Esas indicaciones quedaron fuera por todo el chascarro que usted describe, en fin, pero no habrá posibilidad de discutir esto de los paraísos fiscales, ¿verdad?, del beneficio de la repatriación, lo que ya mencionábamos, la norma antielusión, que quedan sin discusión. O sea, llegaría este proyecto al Senado sin estas indicaciones. Entonces, como usted decía, lo que tenemos que hacer es tener el debate político, discutir estas cosas en el Parlamento. Todavía hay modo de resolverlo. ¿Ustedes en la oposición están, por ejemplo, por hoy día dar unanimidad para darles tiempo de nuevo para que puedan ingresar las indicaciones o no? No, por ningún motivo, Gonzalo. Aquí hubo un debate. No, sí, a ver, en materia, por ejemplo, de norma antiilusión, lo que ocurrió es que nosotros logramos mantener casi intacta la norma que se aprobó el 2014. Eso es un tremendo avance y yo ahí tengo que reconocer, la nobleza obliga, que la democracia cristiana, a diferencia del tema de la integración, se alineó con toda la oposición y rechazamos. Por lo tanto, en materia de cláusula antiilusión tenemos un tremendo avance. Y en materia de paraísos fiscales, donde lamentablemente el gobierno flexibiliza una vez más la norma y quiere que las Islas Caimán, todas las islas del Caribe ahora no van a ser paraísos fiscales para que los grandes millonarios saquen su fortuna desde Chile a paraísos fiscales sin pagar impuestos, eso nosotros lo vamos a rechazar. Tajantemente, aquí no hay indicación que lo corrija, hay que rechazarlo. Eso es una mala norma para Chile, recomendado por la OCDE. La OCDE dice, combata los paraísos fiscales y que eso el Ministerio de Hacienda flexibiliza para que más países dejen de ser paraísos fiscales. Eso no tiene ninguna lógica. Eso lo vamos a rechazar. Y en lo otro tienen que asumir las consecuencias de sus acciones. Nosotros discutimos prolijamente, avanzamos en este proyecto de ley, nos queda el gran tema pendiente que es la reintegración. Bueno, y vamos a tratar de votarla hoy día en la sala con los votos y los argumentos de la democracia. Ya. ¿No le hace mal a la discusión también este asunto de que no dejen entrar a los asesores, que no dejen entrar a los subsecretarios cuando se está discutiendo un tema tan relevante? Bueno, el subsecretario de Hacienda entró junto con el ministro. Yo en eso, bueno, entiendo que el Partido Socialista legítimamente se siente muy ofendido por las palabras de la vocera. Creo que fue una descalificación brutal, de una pésima manera de hacer política y solidarizo con ellos. Entonces es natural que cuando a ti te maltratan de esa manera, te acusan de narcotraficante, bueno, evidentemente tú te sientes agredido y reaccionas. Por lo tanto, es legítima su reacción y yo lo entiendo y la comparto en ese sentido. Pero acá no inhibe el debate. Los ministros van a entrar a la sala. Ahora, si usted me pregunta si quiere que entren los asesores, yo no tendría ningún problema en lo personal que entren los asesores del gobierno. También podrían entrar los asesores de la oposición. Claro. Pero bueno, es natural que el PS se sienta agredido por las palabras de Cecilia Pérez y más aún cuando después el presidente de la República va, digamos, y los repasa diciendo que es la opinión correcta. Yo espero que el gobierno se dé cuenta que no está contribuyendo en nada a un debate sano con esta descalificación que hace de los actores de la oposición. Bien, diputado Daniel Núñez, gracias por acompañarnos. Que tenga